Hoy quiero hablarte de por qué cada año oyes un poco peor, aunque nunca hayas trabajado con maquinaria ni vayas a conciertos, y aunque tu médico te diga que solo es la edad. Y es que la edad no explica por qué dos personas de 65 años con la misma vida pierden audición a ritmos completamente distintos. Y hay un hábito que millones de personas repiten cada semana sin saber que está acelerando ese daño más que décadas de ruido normal. Si después de comer con amigos en un restaurante te has quedado con la sensación de que todos murmuran, el problema no suele ser que hablen bajo. Es que tu oído está perdiendo justo las frecuencias que necesitas para separar una voz del ruido de fondo. Las primeras en irse son las agudas y también las consonantes, como la S, la F o la T, que viajan en frecuencias agudas. Pero eso no es que no oigas. Para entender esto tenemos que mirar dentro de tu oído. Ahí hay una estructura enrollada como un caracol, se llama cóclea, y dentro de ella hay unas células diminutas con unos pelillos en la punta, que vibran con el sonido. Cada grupo de pelitos responde a una frecuencia distinta. Los de la entrada captan los agudos y los del fondo los graves. Cuando esas células mueren, no vuelven. Sabemos que tu piel se regenera, tu hígado se repara, pero estas células no tienen reemplazo. Lo que se pierde, se pierde. ¿Y por qué no lo notas al principio? Puedes pasar años perdiendo audición sin que una charla tranquila te lo revele. Pero el zumbido ocasional que aparece por la noche, o ese momento en el que subes el volumen de la tele sin darte cuenta, son señales tempranas. Y lo importante y el punto central del vídeo es este. La velocidad a la que pierdes esas células no está escrita en piedra. No es un reloj que avanza igual para todos. Hay algo que la frena y algo que la acelera. Esas células dependen de un suministro de sangre tan fino que cualquier alteración la compromete. Y claro, cuando alguien pierde audición después de los 50, la respuesta estándar es presbiacusia. Traducido, pérdida auditiva por la edad. Te lo dicen como si fuera una sentencia, como si el simple paso del tiempo destruyera esas células y no hubiera nada más que hablar. Pero la otra mitad de la explicación es el ruido acumulado. Años de tráfico, auriculares, maquinaria, todo suma. Y es verdad que el ruido daña. Protegerse del ruido es necesario. Pero esa historia tiene un problema. Imagina a alguien que trabajó toda su vida en una oficina, nunca usó maquinaria pesada, no fue a conciertos. Y sí, usaba auriculares, pero lo hacía con moderación. A los 62 empieza a pedir que le repitan las cosas, pero su audiometría muestra una caída en agudos idéntica a la de alguien que pasó 30 años en una fábrica textil. ¿Y cómo se explica esto? No se explica si solo miras el ruido. Y es que hay un segundo frente de ataque aquí. Uno que no tiene que ver con el sonido que entra por tu oreja, sino lo que le llega a esas células por dentro, por la sangre. Tu corazón tiene arterias de repuesto. Si una se estrecha, la sangre encuentra otro camino. Después, tu cerebro tiene un anillo de arterias conectadas entre sí para que, si una falla, las demás compensen. Y tu riñón recibe sangre por una arteria con ramificaciones que le dan mucho margen. Pero tu oído interno no tiene plan B. Toda la sangre que alimenta la cóclea llega por un solo vaso. Se llama arteria laberíntica. Y si el flujo aquí baja, no hay desvío posible. Esas células ciliadas reciben lo que esa arteria les mande, ni más ni menos. Y claro, lo que les manda tiene que incluir oxígeno, glucosa y nutrientes. Si falta cualquiera de los tres, la célula se deteriora. ¿Y qué tamaño tiene esa arteria? Es más fina que un cabello. Los capilares que salen de ella y llegan hasta las células ciliadas son aún más pequeños. A esa escala, cualquier endurecimiento de la pared, cualquier inflamación del revestimiento interno, cualquier depósito que estreche el paso, corta el suministro. Y claro, esto no duele. Un infarto avisa con un dolor de pecho. Un ictus avisa con pérdida de fuerza o de habla. Pero cuando los microvasos de tu cóclea se deterioran, no hay una señal de alarma. No es que pierdas la audición de golpe, ni hay dolor. Y esto lo encuentro clave, porque significa que todo lo que dañe tus vasos pequeños está dañando tu oído. Entonces entendemos que si hay algo que puede proteger esos vasos, también puede frenar la pérdida auditiva desde dentro, no desde fuera con tapones. Si alguna vez has notado que oyes peor los días que duermes mal o los días que estás más estresado, no es casualidad. El estrés eleva el cortisol. El cortisol contrae los vasos pequeños. Y la cóclea, que depende de un solo vaso sin alternativa, como hemos visto, lo nota antes que cualquier otro órgano. Pero más allá del estrés puntual, hay cosas que puedes hacer hoy para proteger ese suministro. El magnesio, por ejemplo, cruza la barrera que separa la sangre del oído interno. Y una vez dentro, hace tres cosas. Relaja las paredes de los microvasos para que llegue más sangre, frena la oxidación que daña la zona y bloquea la entrada excesiva de calcio en esas células. Esta entrada de calcio es una de las causas por las que mueren después de un daño. Si a lo largo del día combinas un puñado de semillas de calabaza, unas espinacas cocidas o unas cuantas almendras, ya llegas a esos 350 miligramos de magnesio que necesitas.
Y aquí el ácido fólico tiene otro papel. Cuando te falta, sube una sustancia en sangre llamada homocisteína. Y hoy sabemos que las personas con homocisteína demasiado alta tienen mayor probabilidad de perder audición. ¿Por qué? Porque la homocisteína daña el revestimiento de los vasos y dispara la oxidación directamente dentro de la cóclea. Pero el ácido fólico baja todo esto. Lentejas, garbanzos, espinacas, brócoli, espárragos son buenas fuentes de ácido fólico. Ahora, estos nutrientes no actúan solos. Si por detrás hay inflamación de fondo o un problema metabólico, como diabetes, que nadie ha revisado, su efecto se queda a medias. Piensa en la última vez que te hicieron un análisis de sangre. Te miraron el colesterol, la glucosa en ayunas, quizá las transaminasas del hígado, pero nadie miró si esa glucosa estaba dañando los vasos más pequeños de tu cuerpo. Porque no se puede. Pero resulta que las personas con diabetes tienen el doble de probabilidad de perder audición que las que no la tienen. ¿Y qué hay de la prediabetes? También tienen un 30% más de riesgo. Desgraciadamente, la resistencia a la insulina empieza a dañar antes de que ningún médico nos ponga una etiqueta. ¿Y por qué sobre todo el oído? Porque el exceso de glucosa en sangre daña sobre todo los vasos más finos. Es lo mismo que pasa en la retina y en los riñones, dos órganos que también dependen de los vasos pequeños, de la microcirculación. El azúcar elevado hace tres cosas dentro de los capilares. Primero, engrosa la pared del vaso. Segundo, genera oxidación. Y tercero, altera el equilibrio de líquidos dentro de la cóclea. Un equilibrio del que depende que las células ciliadas, esos pelitos, vibren correctamente. Fíjate en algo que a mí me parece bastante revelador. En algunos casos, la pérdida auditiva aparece antes que cualquier otro síntoma clásico de resistencia a la insulina o de diabetes, antes que la visión borrosa o antes que el hormigueo en los pies, incluso antes que la sed excesiva. El oído puede ser el primer centinela que avisa de que tu metabolismo se está deteriorando. ¿Y qué puedes hacer hoy? Algo tan directo como espaciar tus comidas a 3 al día, sin picoteo entre ellas. Eso ya le da tiempo a la insulina a bajar entre comida y comida. Después, un truco clásico es 10 minutos de caminata después de comer. Con eso bajas el pico de glucosa después de la comida, porque tus músculos van a ser los que absorban ese azúcar. Y por supuesto, si cambias el pan blanco del desayuno por avena integral, con un puñado de nueces, el pico de glucosa de primera hora se aplana. Y esto nos conecta con la inflamación. La inflamación que destruye las células del oído no es la que notamos cuando nos torcemos un tobillo. No es roja, no es caliente, es una inflamación de fondo, silenciosa, que tu sistema inmunitario mantiene encendida sin que tú lo percibas. Y las células ciliadas de la cóclea son especialmente vulnerables a ella. ¿Por qué? Porque son unas células con una actividad altísima. Trabajan sin parar. Piensa que cada vez que les llega un sonido, vibran. Convierten esa vibración en señal eléctrica y la envían al cerebro. Ese proceso consume mucho oxígeno. Y cuando una célula consume mucho oxígeno, genera residuos. Entonces, en condiciones normales, tu cuerpo neutraliza esos residuos. Pero si hay inflamación crónica de fondo, la producción de desechos sube y la capacidad de limpiarlos baja. De modo que tenemos una agresión constante. Y las células ciliadas que no se regeneran empiezan a morir más rápido de lo que deberían. ¿Y de dónde viene esa inflamación? De sitios fácilmente reconocibles. Los ultraprocesados que llenan el carrito del supermercado. Esto es una fuente constante. Hemos hablado del azúcar, pero aquí también tienen que ver mucho las grasas trans y las grasas saturadas. Y esto es lo que la industria no pone en grande en la etiqueta. Un aceite de girasol muy refinado que usan en galletas, bollería, salsas, precocinados, cuesta una fracción de lo que cuesta el aceite de oliva. Para ellos es margen de beneficio, y para ti es inflamación que entre otros órganos alcanza tu cóclea. Para tomar ejemplo, basta con mirar qué hacen en las zonas rurales del Mediterráneo. En los mercados del sur de Italia, el laurel, el romero y el aceite de oliva virgen siguen siendo la base de casi todo lo que se cocina. Es un patrón culinario que lleva siglos y que casi no incluye ultraprocesados, aunque cada vez más. No voy a decirte que eso les proteja el oído, porque la salud de una población depende de decenas de factores. Pero si te digo que un patrón alimentario basado en vegetales integrales, frutos secos, verduras de hoja y aceite de oliva te da antioxidantes y antiinflamatorios que tu cuerpo necesita. Y que el patrón contrario, cargado de harinas refinadas, azúcares añadidos y aceites baratos, te quita esa protección. Después, si llevas semanas durmiendo mal, esa es otra fuente directa. La falta de sueño eleva marcadores inflamatorios en sangre. Y el sedentarismo también. Mantiene encendido ese circuito de inflamación de bajo grado que afecta a todo el sistema vascular, sobre todo los vasos más pequeños. Un cambio sencillo es sustituir los aceites refinados de girasol, por ejemplo, de tu cocina por aceite de oliva virgen extra. O de aguacate. No tienes que comprar nada raro. Tampoco tienes que cambiar las recetas.
Solo cambias el aceite. Y ahora que la cadena está clara, falta el eslabón que más me preocupa. Porque hay un hábito que millones de personas repiten a diario o cada semana y que ataca a las células ciliadas por una vía que nada de lo anterior puede frenar. Resulta que más de 200 medicamentos y sustancias químicas están clasificados como ototóxicos. Eso significa que pueden dañar directamente las células de tu oído interno. No estoy hablando de fármacos raros que solo se usan en hospitales. Estoy hablando de pastillas que probablemente tienes ahora mismo en el cajón de tu cocina. El ibuprofeno y el naproxeno, dos de los antiinflamatorios más vendidos del mundo, reducen el flujo de sangre a la cóclea. En una arteria normal eso no sería un problema grave, pero ya sabes que la arteria de tu oído no bebe de otra fuente. Cuando estos fármacos contraen los vasos cocleares, las células ciliadas reciben menos oxígeno. Y si los tomas de forma regular, 2 o más veces por semana durante meses, el riesgo de pérdida auditiva sube de forma medible. Un gran estudio con casi 27.000 personas encontró que el uso regular de antiinflamatorios, analgésicos como el paracetamol y aspirina en dosis altas se asoció con un mayor riesgo de perder audición, y el riesgo era mayor en los menores de 60 años. Eso sí, el paracetamol actúa por otra vía, agota el glutatión, que es la principal defensa antioxidante de tu cuerpo, y también de tu cóclea. Sin glutatión, los radicales libres que se generan con cada sonido que procesas no se neutralizan. Y la aspirina a dosis altas puede causar zumbido y pérdida auditiva temporal. Esto está bien documentado y se suele revertir al bajar la dosis. Pero claro, aquí no hablo de la dosis que se suele tomar como prevención cardiovascular. Esa dosis es muy baja en comparación. Por eso, quiero ser muy claro, no te estoy diciendo que dejes ninguna medicación. Si tu médico te ha recetado algo, esa decisión le corresponde a él y a ti. Lo que sí te digo es que tienes derecho a saber que estos fármacos pueden afectar a tu audición. De hecho, ¿qué puedes hacer si necesitas manejar dolor o inflamación de forma habitual? Lo primero es no automedicarte. Tu médico puede valorar si la dosis y la frecuencia que usas son las mínimas eficaces, que es lo que interesa, tomar el mínimo posible para alcanzar el efecto deseado. Segundo, si tomas estos fármacos con regularidad, intenta pedir una audiometría anual, sin esperar a notar la pérdida. Y tercero, todo lo que hemos visto en este vídeo, el magnesio, el ácido fólico, los antioxidantes de las plantas, el control de la glucosa, fortalece a tu cóclea para que resista mejor cualquier agresión, incluida la agresión farmacológica, que también existe. No te va a blindar el oído, pero te da algo de margen. En definitiva, tu oído no pierde audición solo porque cumplas años. La pierde cuando los vasos que lo alimentan se deterioran, cuando la inflamación de fondo dispara radicales libres dentro de la cóclea y cuando la glucosa mal controlada ataca los capilares más finos de tu cuerpo. Y también cuando ciertos medicamentos de uso habitual rematan lo que ya estaba debilitado. Pero recuerda que la audición, la cóclea, no es solo un órgano auditivo, es un indicador temprano de cómo están tu metabolismo y tu sistema circulatorio. Y hablando de circulación, si ahora quieres mejorar vasos más grandes y en definitiva corregir tu circulación en piernas y pies, con cambios que también alcanzan a estos microvasos del oído, puede interesarte ver mi vídeo sobre la verdadera causa de la mala circulación. Te lo dejo por aquí para que hagas clic y nos vemos ahora en ese vídeo. Cuídate mucho.